Buenas noches, compañeros, compatriotas, desde Buenos Aires, Argentina. Ahí donde se acaba el mundo, en la parte más austral del continente. Bueno, es ahí la Argentina, un lugar precioso. Cualquiera que lo conoce sabe de lo que estoy hablando. Bueno, estamos inmersos dentro de una cuarentena casi totalmente cerrada. Hay una disputa entre si las clases presenciales no, bueno, más que disputa dentro de lo que es un marco sanitario, es una pelea entre el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Larreta, que obedece prácticamente a todos los intereses de la derecha. Y por ese lado está boicoteando. Y también dentro de toda esa maraña hay una noticia que realmente lo que le estaba comentando un poco a la compañera, a la Cintia, en la Argentina se va a poder producir las vacunas rusas. Y ya han ido 21.000 dosis a Moscú para ser revisadas, y después de lo que eso prácticamente se estipula que para fines de año vamos a estar todos inmunizados. Eso es agua bendita. Bueno, vamos a abrir un nuevo ciclo de charlas, desde la Secretaría de Comunicación a la Secretaría de Formación Política. Para eso vamos a convocar al prestigioso que tenemos acá, al Gabriel Villalba Pérez, politólogo, abogado, director de la SENAC y también secretario de Formación Política. Y también vamos a contar con la querida hermana, con la Cinta Yudu o Baby, creo que también tiene por ahí una carrera digital conocida, acá por lo menos, Yudi, ¿no? Gidi. Cinta Gidi. Yudi. Ahí está, bueno, un apellido, yo estoy, bueno, por otro lado. ¿Qué te iba a decir? La de los choclitos de hierro. Con ella vamos a hacer un análisis sobre la coyuntura actual, lo que está pasando. Y bueno, y lo tengo a mi amigo Alfredi Susaño, el compañero de batalla, al Pablo Mendoza, el polaco, que hoy lo estuve viendo cómo vive un boliviano en Polonia. Increíble, increíble lo que pude ver. Bueno, es otra cosa, es para hacer un programa sobre eso. Y al guerrero del arco iris, el hermano, el que agarra con la huipala al hombro, se ha caminado desde Potosí hasta La Paz para poder presentar ese anteproyecto que calculo que se va a poder llegar a concretar, que es la de poder hacer que todos los 9 de noviembre sea declarada Día de la Huipala, como una forma de recordatorio a ese día nefasto cuando vimos que esos golpistas bajaron la huipala y la quemaron, como una forma de contrarrestar todo ese proyecto tan lindo que veíamos crecer todos los días de nuestro el gobierno de Evo Morales. Bueno, vamos a abrir, paso directamente a saludarlo, a presentarlo al Gabo Villalba, que es el encargado de este programa. A mí me toca solamente abrirlo. Él va prácticamente todos los días miércoles, nos va a poder formar, de alguna manera, adoctrinar, por qué no decirlo, en esto lo que es el mundo de la militancia. Por favor, Gabriel, abrí tu micrófono y contanos de qué se trata esto de formación política en tiempos de pandemia. Bueno, muy buenas noches acá en La Paz, Bolivia, y por supuesto saludar a todos los hermanos, hermanas que nos están viendo alrededor del mundo, interesados en la formación política. Hacer una mención especial a mi querida compañera Cintia Guidi, que está aquí con nosotros para realizar también el balance coyuntural. Una mención también muy especial al canal Ecos Latinos, que es por donde se está emitiendo esta transmisión, y a mi querido compañero Rolando Vizcarra, encargado de la Secretaría de Comunicación de la Mundialmente Unidos por la Huipala. Mi persona, como ya muy bien lo dijiste, Rolando, está cumpliendo la función coyuntural de secretario de formación política de esta prestigiosa organización de residentes bolivianos en el exterior y de bolivianos por el mundo que se llama Mundialmente Unidos por la Huipala. La importancia de la formación política, creo que los bolivianos la hemos vivido en carne propia. Por falta de formación política es que se ha gestado un golpe de Estado también en nuestro país. ¿Por qué? Imagínense que autoproclamada Yanine Áñez, Evo Morales amenazado por los militares después del motín policial
el aparato burocrático de nuestro país se hubiera parado, los funcionarios públicos hubieran dicho, estamos en un gobierno de facto, no vamos a tramitar absolutamente nada. ¿Cuánto hubiera durado ese régimen totalitario de Yanine Áñez? No hubiera durado nada. Y hubiera tenido que recurrir a el aparato coercitivo más brutal como los policías y los militares. Pero ¿qué hicieron? Los funcionarios públicos, la burocracia, con una total carencia y falta de formación política, fueron los primeros en precisamente darse la vuelta, ¿no? Venderse al mejor postor, decirle a el gobierno de Yanine Áñez, este compañero se veía con el ministro, este hacía tal, este hacía cual, tengo las listas, cambiarse de camiseta, como se dice. ¿Qué ha pasado en esa coyuntura política que le hemos vivido y le hemos sufrido los bolivianos? Evidentemente una falta, una carencia absoluta y total de formación política. Pocos sectores de la sociedad civil movilizados con una verdadera convicción por el proceso de cambio, puesto que después de 14 años de un proceso, y esto todos lo tenemos que saber, ¿qué es el MAS? ¿Qué es IPCP? Movimiento al Socialismo es una sigla prestada como un requisito electoral para participar en las elecciones. El IPSP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, es la conjunción, un tejido social de tres organizaciones sociales matrices. Esto debería ser materia de primero básico de todos los militantes del movimiento al socialismo, ¿no? ¿Qué significa más? Movimiento al socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos. ¿Quiénes fundaron este instrumento? Tres organizaciones sociales matrices. ¿Cuáles son esas organizaciones sociales matrices? Interculturales, Bartolinas y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Esto no todos lo saben, y si no todos lo saben es porque existe una carencia total y casi absoluta de formación política en diversos sectores. No así en sectores que han peleado por sus reivindicaciones sociales desde muchísimos años atrás, precisamente estas tres organizaciones, las Bartolinas, los Interculturales, la CUTCB, Federación de Campesinos, de Trabajadores Petroleros, de Trabajadores Mineros, que de cierta forma han sedimentado todo lo que nosotros llamamos y hemos denominado socialismo comunitario y lo que hemos denominado también el movimiento al socialismo y este proceso denominado proceso de cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante tener esa lectura de la realidad social, pero también de los momentos coyunturales que ya los vivimos? Porque de esa forma se construyen las herramientas teóricas y prácticas necesarias para reflexionar nuestra realidad social. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un militante comprometido con el proceso de cambio apenas antes de ducharse a las 5 de la mañana, si tu jornada empieza a las 5:30, 5 de la mañana, abres tu internet, todos ya tenemos celular, todos ya tenemos al menos acceso a internet, ¿no? Por supuesto que hay que democratizar mucho más el acceso, pero todos deberíamos consultar las principales páginas de información nacional, El Deber, La Razón, Página 7, Periódico Bolivia, hay un portal que me gusta mucho, se llama Plurinacional Noticias, y otros portales, también acompañar la información internacional. ¿Por qué? Porque una persona que está bien informada es una persona precisamente que va a saber reflexionar con todas las herramientas necesarias el ámbito de lo que está aconteciendo en su país y va a saber entender la vertiente ideológica política de cada uno de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen una tendencia política. Los medios de comunicación no son querubines asexuados, no son medios que responden a ciertos intereses, a ciertos dueños, y en función a sus intereses hacen política. Entonces, creo que la formación política parte de eso, principalmente de la información. Después de la información, la formación. Tenemos que tener compañeros que se quemen las pestañas todos los días, leyendo libros, actualizándose, teniendo una vertiente ideológica o conociendo las vertientes ideológicas que componen este proceso tan rico, tan nutrido de la plurinacionalidad. Hablo del indianismo, el indigenismo, el marxismo, el comunismo, el socialismo comunitario, el catarismo, como vertientes ideológicas políticas pasibles a la crítica. No son dogmas, no son religiones, que hay que agarrarlos como la Biblia y caminar con ellos como si fuera la palabra escrita en piedra, no,
Se tiene que reflexionar y se tiene que construir absolutamente todo desde ese sentido de la plurinacionalidad en contraposición, en antítesis a ese Estado republicano que hemos tenido segregacionista, ese Estado discriminador, ese Estado racista del Estado colonial al que ha vuelto Yanine Áñez después del golpe de Estado de noviembre del 2019, ¿no? Y que ahora está en confrontación, Estado plurinacional y todo lo que es la plurinacionalidad versus los resabios de un Estado colonial. Eso va a ser lo que vamos a empezar a desarrollar una vez por semana con la construcción que ustedes realicen, con los aportes que ustedes realicen y todos juntos vamos a ir construyendo una currícula. ¿De qué temas quisiéramos tocar? A mí, por ejemplo, me gustaría empezar, ¿qué es socialismo comunitario? Historia del movimiento al socialismo, cómo se ha estructurado este gran tejido social denominado MAS y PCP. Otro tema interesante, ¿qué es indianismo? ¿Qué es indigenismo? ¿Qué es catarismo? ¿Qué es y cómo se puede entender la geopolítica de dominación imperial, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, las nuevas formas de irradiación de esa geopolítica de dominación imperial que le hemos sufrido en Bolivia por la geopolítica de los recursos naturales, el litio en este caso, y toda la biodiversidad, recordando que Latinoamérica es el continente con mayor biodiversidad del mundo, con mayor reserva de litio del mundo y además con el reservorio más grande de agua dulce del mundo, ¿no? Recursos finitos que están siendo disputados por las grandes potencias imperiales. Todos esos temas son los que nosotros tenemos que entender, conocer, criticar, debatir a cabalidad y no solamente enfocarnos en la coyuntura política. A veces la coyuntura política nos hace tener una visión tan reducida, tan cuadrada, que nos hace olvidar lo que acontece alrededor del mundo y alrededor de nuestra región. Una pequeña fábula. Dice que se encuentra la gaviota con el sapo y el sapo le dice: oye, gaviota, tú que vuelas, ¿el mar es más pequeño o es más grande que mi lago? De esa forma nos podemos, con esta breve y pequeña metáfora, la gaviota le dice: este sapo no sabe lo que habla, no está comparando su laguito con el mar, porque no conoce. De eso se trata. Nosotros no tenemos que quedarnos con la coyuntura política de cada país, simplemente viendo y analizando ese charco o ese lago reducido, sino tenemos que ampliar nuestro horizonte hacia la política regional y, por supuesto, la política internacional. De eso es lo que se trata este nuevo ciclo de formación política que estamos empezando. Nuevamente agradezco al hermano, compañeros encargado de la Secretaría de Comunicación, Rolando Vizcarra, y a todos los hermanos, hermanas que se han hecho presentes el día de hoy en esta transmisión de Zoom y por supuesto también en el canal de Ecos Latinos que están transmitiendo esta inauguración de nuestro ciclo de formación política, porque eso es lo importante. El día de hoy me dio una vuelta por la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y estuve también porque abajito es la COP, los que conocen ahí de la Monte es una cuadra más abajo, las graditas, y un compañero me dice: ¿sabes qué, hermano? Por supuesto que nos ha faltado formación política porque, por ejemplo, en Venezuela, todos los funcionarios públicos que optan a cargos jerárquicos, desde jefes de unidad, desde directores, ministros, viceministros y demás, tienen que pasar obligatoriamente 6 meses de formación política. Si no, no pueden optar a esos cargos. En Bolivia, ni siquiera es al revés. Imagínense ustedes que cada ministro, cada viceministro, cada director, cada jefe de unidad agarra todo su equipo a las 8 de la mañana cuando comienza el horario laboral y diga: compañeros, de 8 a 9 vamos a analizar la coyuntura política, las principales noticias, qué es lo que está pasando en el país y en el mundo actualmente. Por ejemplo, en Bolivia, la oposición parlamentaria al movimiento al socialismo ha viajado a Estados Unidos a reunirse con personeros de la Organización de Estados Americanos. 2, Yanine Áñez se ha encargado de generar toda una guerra mediática de que se le estaría vulnerando sus derechos humanos fundamentales en la cárcel, ¿no? 3, las vacunas. Se está acusando desde los medios, el cártel de los medios hegemónicos de comunicación, que el Estado estaría siendo ineficiente con las vacunas que estarían llegando de Rusia, solamente 200,000, cuando nosotros somos 11 millones. Esos son los 3 temas que tenemos que dar resolución y resolverlos, entenderlos, debatirlos y contraatacar desde la reflexión. Y la reflexión parte desde el lugar donde tú estás.
Qué lindo sería que cada jefe de unidad, cada director, cada ministro, cada viceministro agarre su equipo, hable de eso una hora, proponga soluciones y Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores, o desde las organizaciones sociales, Bartolinas, Interculturales, CEUTCB y demás, o desde su campo de acción, pueda brindar soluciones y contraatacar a todos estos ataques contrarrevolucionarios que vienen, pues, desde todos estos medios hegemónicos de comunicación y ciertos actores políticos, ¿no? Pero esa reflexión no se hace. La burocracia nos gana, la inmediatez nos gana, la coyuntura nos gana. A partir de ello tenemos que empezar a reflexionar y que no nos gane simplemente la coyuntura y que si optamos, a mí me gustaría ver a mi hermana Cintia Guidi, por ejemplo, en un cargo jerárquico, yo sé que un tiempo ya más estará ahí y que ella tenga esa formación y ese criterio de decir, oigan, yo tengo un equipo de 5 personas o tengo un equipo de 10 o tengo un equipo de 15, pero vamos a empezar nuestro día todos los días con formación política y con análisis de la coyuntura. Posteriormente, de 9 para adelante, vamos a dedicarnos a lo que nos atañe, los temas burocráticos específicos, ¿no? Ese tiene que ser el deber ser de todo revolucionario comprometido, porque no somos burócratas, somos compañeros que estamos construyendo un Estado plurinacional y estamos a la vez deconstruyendo ese viejo Estado colonial. Por eso tenemos que tener las herramientas prácticas, sí, de movilización, sí, pero también de teoría. No, el viejo Lenin decía, no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Qué lindo sería que de este grupo, después de la formación política, salga un criterio amplio de lo que es socialismo comunitario, socialismo, comunismo, indianismo, catarismo, indigenismo, a la perfección, ¿no? Que conozcamos bien esto, que nos entendamos entre todos, porque ese es el tejido social que ha compuesto el movimiento del socialismo, que entendamos también la evolución de la propia coyuntura política boliviana y cómo se puede no solamente entender, sino ser partícipe y actor preponderante para pues fortalecer nuestro Estado, nuestro socialismo comunitario y que no nos vengan a dar nuevamente otro golpe de Estado como están intentando hacer ciertas logias oligárquicas del oriente del país, sobre todo articuladas desde Luis Fernando Camacho y actores periféricos como Arias y Manfred Reyes Villa, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata, queridos compañeros y compañeras. Esta es una pequeña introducción de aquello. Ya para las futuras ocasiones tendremos seguramente diapositivas, videos. De lo que se trata es de que sea didáctico, participativo y todos podamos formarnos en un proceso de enseñanza-aprendizaje colectivo. No se trata de que aquí va a venir un capo, un sabio que nos va a enseñar y nos va a bajar línea. No se trata de eso. Se trata de que todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar. Sin más, Gracias, sin más, Rolando, te doy la palabra. gracias hermano. Bueno, el preámbulo de lo que se viene. Bueno, pero un poquito para ahondar, la Organización Mundialmente Unidos por la Huipala está, bueno, lo más interesante es eso, que nos engloba a bolivianos desde diferentes latitudes, desde diferentes espacios. Tenemos al compañero, al polaco, ahí cerca de Rusia, lo tenemos al Freddy Susaño en la zona ahí en Palermo, en la zona más cool que hay en Buenos Aires, yo viviendo en el Gran Buenos Aires, en el oeste, en el Merlo, y al guerrero del Arco Iris lo debemos tener viajando entre La Paz y Potosí. A ver, para poder un poquito comprender qué es lo que esperamos de estas clases, estas charlas de formación política. A ver, Freddy Susaño, hermano, ¿qué es lo que necesitamos desde tu visión? Para un poquito complementar más todo lo que nos fue describiendo el Gabo. No se te escucha, hermano, no se te escucha. Ahí me escuchás. Poco. Sácate el barbijo, hermano. Ahí. Ahí, a ver, ahí está. Habla un poquito fuerte. Sí. Bueno, de política. No, se escucha mal, hermano. Se escucha muy distorsionado. A ver, fíjate si lo podés. A ver. Ahí, ¿me escuchás? Ahí está mejor, ahí está bien, ahí. Está bien, Se escuchaba distorsionado. Sí, es que estoy en un lugar donde no puedo sacarme el barbijo. Es importante la formación política porque nos llena
lo que es nuestro ser político, ¿no? Porque a veces nosotros necesitamos una ideología, necesitamos saber también cómo es la política, cómo es la parte social, la parte económica, ¿no? Porque la parte económica viene a ser con el socialismo, el capitalismo y todo eso. Pero la parte política es la que manejan los estados. El estado es el que maneja la política, la parte ejecutiva, la parte judicial, la parte legislativa. Entonces, eso es muy importante conocer, hermanos, y también un poco las ideologías y el pasado y el presente también, ¿no? Así que, bueno, un saludo a todos. Ya estaremos hablando un poquito más. Bueno, gracias, gracias. Vamos a pasar a la dama, a la Cintia. Bueno, a mí me cuesta reproducir su apellido. Porque si voy a decir la Cintia Guido, por ahí alguien va a decir, no es boliviana, su apellido tiene ascendencia marroquí. Pasa ese tipo de estupideces, pero es real. A la Cintia, a la Baby, por favor, te queremos escuchar. ¿Qué es lo mejor que podíamos rescatar de lo que nos mostró, lo que nos podría brindar estas charlas de formación política? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Nadine, por la invitación. Creo que obviamente cualquier persona joven o cualquier revolucionario, que se entiende que también un revolucionario siempre es joven, como decía Allende, creo que lo que espero yo de este tipo de charlas es despertar la curiosidad más bien de la gente, ¿no? La curiosidad por la lectura, la curiosidad por conocer más de forma autodidacta por sus propios medios de leer, ¿no? La historia de Bolivia. Antes que nada, antes de continuar, quisiera aclarar, por si acaso, al inicio decía Ramiro de que soy de los choclitos. Evidentemente formo parte de ese grupo, pero no estoy aquí en representación por si acaso de los choclitos, ¿no? Generalmente yo expreso mis ideas de forma individual, por decirlo así, no desde un sentido de egoísmo, nada, pero sí me gusta hablar por mí misma, ¿no? Y no en representación de nadie más. Bueno, solamente compartir mis pensamientos para ver que las personas que piensan igual sepan que no estamos solos, ¿no? Eso, Ramiro, yo entendería que esto es para justamente despertar esa inquietud de la gente para poder contrarrestar incluso lo que nosotros decimos, ¿no? Poder informarse, investigar. Es importantísimo, obviamente, que la gente, los bolivianos o cada persona en su propio país conozca la historia de su país y especialmente también repasar incluso los hechos de los últimos años, ¿no? Porque a veces perdemos la memoria incluso de lo que ha pasado el año pasado, por ejemplo, en Bolivia. Por eso justamente ahora se ven algunas divisiones, gente que pareciera tener angurrias de poder, como se dicen, y están distorsionando algunas cosas que bajo el nombre de lo que no son, ¿no? Como por ejemplo el tema de renovación, que justamente más tardecito yo voy a tener un programa al respecto en mi página de Facebook. Entonces, hay que analizar bien las cosas y obviamente tener un criterio propio, contrarrestar, como les digo, la información y eso es lo que yo esperaría, ¿no? Como, no diría un adoctrinamiento como al inicio se presentaba. La verdad, creo que cada uno tiene que ser autodidacta y tener su criterio propio, pero sí buscar la verdad. Yo diría más bien que si uno revisa los medios de prensa como El Deber y esas cosas en la mañana, como decía Gabriel, sería como dice un amigo mío que es Mario el Halcón Boliviano, es para ver cómo están mintiendo los medios de prensa. Y eso es un tema también de debate, ¿no? El tema de la opinión publicada, que no es la opinión pública y que tampoco es una libertad de expresión de nadie, ¿no? No simbolizan los medios de prensa hoy en día, no simbolizan la libertad de expresión de nadie, sino la libertad o el uso y abuso del poder para publicar sus expresiones de los dueños de los medios de prensa. Entonces, con intereses políticos, como bien lo decía Gabriel. Eso es lo que yo esperaría de todo este ciclo, bueno, que la gente tenga mayor interés en indagar, en curiosear, porque uno no se tiene que conformar, ¿no? Siempre tiene que buscar información de todo lado para contrarrestarla y tomar su propia decisión, tomar cuál es su criterio, cuál es su camino, cuál es su ideología. Gracias, Cintia. Mi nombre es Rolando. Así como yo me equivoqué con tu apellido, podés tranquilamente equivocarte con mi nombre. Escúchame, vamos a pasar al guerrero del arco iris, al Iván Martínez, a ver que nos diga desde esa
bueno, el Iván es un conocedor, pero innato sobre el mundo profundo de Bolivia. Pero nos gustaría escuchar qué es lo mejor que podemos esperar de estas charlas. A ver, Iván. Iván Martínez. Ay. Muy buenas noches, espero que todos me estén viendo. Estoy en Sencata, estoy en el ex Puente Vela. Estamos volviéndonos a ir a querer encontrarnos con unos hermanos. He escuchado muy atentamente lo que dice el hermano Gabo. Yo digo hermano porque todos somos parte de esta tierra, todos somos alimentados por lo que la Pachamama nos da. De esa manera yo considero y les llamo hermanos. Hay que aclarar puntos fundamentales. El MAS, como sigla política, no es un instrumento que ha nacido de nosotros, de las organizaciones sociales, es un instrumento que se nos ha regalado. La sigla MAS viene de una derivación, de una fracturación del falange socialista, que ya no, al no tener militancia y fracasar políticamente, se nos ha cedido, se nos ha obsequiado lo que ha sido a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales han fundado y han creado este instrumento, el instrumento político, el IPCP, a la cabeza de en ese entonces Román Loaiza, Félix Santos, posteriormente, no me viene a la mente otros compañeros más. Ese movimiento ha nacido en la CSUCB, en el seno de la CSUCB, en la década de los 80, en el Congreso de la Federación Única de Campesinos, allá en el departamento de Potosí, se llamaba en ese entonces, propone el hermano Froilán Condori, si no mal recuerdo, la creación de nuestro propio instrumento político. En ese entonces ya se da hincapié a la creación del IPCP. Vamos peleando para que se nos dé la futuras alianzas como préstamo y a partir de ahí va. Y hay que aclarar una fase, nace con el MAS, lucha mucho más antigua, que viene mucho más allá de los sectores sociales como la Federación de Mineros, la CETSU-TV, las Bartolinas en ese entonces todavía no estaban fortalecidas, la COP, porque el proceso de cambio lo han ido luchando. A partir de ahí nace el proceso de cambio. Nosotros, como MAS y PCP, buscamos que se vaya cumpliendo el proceso de cambio, lo que los trabajadores, los universitarios, los campesinos han luchado por ese cambio radical. Y en ese punto también ingresa el hermano Felipe Quispe, porque también es un actor del proceso de cambio. Y en ese entonces no podemos vincularlo directamente el proceso de cambio solo al MAS y PCP, porque el proceso de cambio es de muchos actores. En ese sentido hay que orientar bien a la situación. Particularmente yo soy catarista, soy militante del MAS y PCP y hay que ir formando lo que decía la hermana, que le indicaban que es de Choclitos de Hierro, se me fue el nombre, que ha aclarado eso, que la autoformación es clave, ¿no? Yo cuando he pertenecido a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, se nos daba una formación de cuadros, lo llamamos así, de cuadros, marxista-guevarista. En muchos de los sindicatos mineros aún persiste eso, la marxista-guevarista, pero no se acopla a nuestra realidad boliviana, y en ese sentido tenemos que ir transformando mucho. En ese sentido, desde nuestro punto, como militantes del MAS y PCP, vamos buscando, tratando de construir nuestra propia política de gobierno, porque hasta ahora nos seguimos inclinando en políticas foráneas, europeas, extranjeras. La izquierda viene de Europa, pero muchos vienen a estudiar la administración del Tahuantinsuyo, del AINI, de la Minca, del AILU, y ese tipo de administración de la MITA, para poder entender
y ver, porque en ese tiempo no había hambre. En ese sentido, tenemos que ir descubriendo mucho de nuestra propia historia. Me encanta mucho la historia y en ese punto hay que seguir descubriendo y crear nuestra propia política administrativa económica acorde a nuestra realidad, ya no copiar modelos extranjeros. En ese punto yo aplaudo mucho capaz a los compañeros que me han antecedido, como el compañero Gabo, que está en eso de fusionar, pero en algunos puntos no es bueno la fusión. En algunos puntos sí puede funcionar y en algunos puntos no. Es por eso que cuando Ernesto Guevara hace la crítica al comunismo, cuando él se encontraba en Bolivia y ve la realidad que no era acorde, en ese sentido tenemos que descubrir también la crítica que hace Ernesto Guevara al comunismo cuando está en la guerrilla aquí en Bolivia. Yo muy agradecido con ustedes, yo estoy de mucho tiempo aquí en el Alto, estoy encontrándome con amigos, con hermanos, con los que hemos estado aquí combatiendo. Estoy contento, he llegado esta mañana, he tenido una reunión fructífera con el anteproyecto de ley, el Día Nacional de la Huipala, que esperemos que pronto se dé, pero que siguen poniéndonos trabas. Yo agradezco mucho a la Organización Mundialmente Unidos por la Huipala, porque es una de las que más ha podido difundir esto, y estoy muy agradecido, seguimos combatiendo, seguimos en pie de lucha, no soy un funcionario más, estamos aquí con lo que se puede y con lo que los hermanos apoyan para seguir luchando y combatiendo por la identidad. Nosotros vamos a combatir a esa derecha, que decimos a esa derecha, que está dentro del MAS y PSP ahora, descubriendo nuestra identidad, fortaleciendo nuestra identidad, caminando juntos y llegando a la tierra sin mal, para que podamos crear nuestro vivir bien. Gracias, hermanos, muchas gracias. Voy a estar yo aquí en La Paz hasta el día viernes. Muy agradecidos y vamos a seguir aportando en lo que se pueda, hermano Rolando, hermano Freddy, al hermano Polaco también, al hermano Gabo. Vamos a seguir aportando desde donde podemos, desde la experiencia de vida, que es la mejor formadora de líderes. La experiencia de vida es la mejor, porque a veces en el libro te van a engañar muchas cosas y ya lo he vivido. Algunos discursos no se acoplan a la realidad del pueblo boliviano. Muchas gracias. Gracias a vos, hermanos. Iván, gracias, hermanos. Bueno, antes de entrar ya directamente en tema, vamos a preguntarle al compañero, al polaco, al Pablo Mendoza. Hermano, a ver un poquito sobre qué es lo mejor que podemos sacar de estas charlas. Va por ese lado la pregunta. Después vamos a entrar en lo que dijo la compañera, habló de divisionismo y de medios de comunicación, y por ahí, si el Gabo quiere un poquito ahondar en lo que en la opinión de Iván, también lo podemos abrir. A ver, Polaco, Pablo. Sí, muy buenas noches, hermana, muy buenas noches, hermanos. Es una alegría siempre participar de esta clase de programas, de charlas, es muy instructivo, ¿no? Y más que todo, como dijo el hermano Gabo, estas clases, esta formación política, esta forma de saber qué es la política, qué se necesita para Bolivia, la forma en que se podría aportar para que este proceso continúe adelante, es muy importante. Pero también es muy importante, es decir, es importante formar a las personas, formar a la juventud, formar a las personas y luego hacer grupos, hacer como en otros países socialistas y salir al campo, porque en el campo no hay esa posibilidad. Quizás esa forma de decir, es decir, se acopla más a la ciudad, pero en el campo la preocupación es ¿qué voy a comer hoy? Así es que un poquito preocuparse, encender la radio, el periódico, así, es muy difícil. Alguien que sí hay teléfono, hay televisión, hay internet, pero una persona en el campo no va a poder, digamos, unos 20 minutos, 25 minutos estar en el internet porque pasan rápido, cuesta dinero, ¿no? Y en vez de estar todos los días, por decir, estar en el internet, da pena y por eso mejor se compran 2, 3 panes, ¿no?
Y entonces sería bueno hacer esta formación y salir al campo y tener esas charlas frontales en grupo, ¿no? En presenciales. Y eso ayudaría mucho porque, queridos hermanos, lamentablemente Bolivia va a continuar como está, así el más 1000 años, ¿no? Nunca va a cambiar esto. Yo vivo en Europa mucho tiempo y sé por qué Europa es Europa, ¿no? Al fin, los que viven aquí se dan cuenta por qué Europa es Europa. Europa es Europa porque el campesino vive a la altura, vive al nivel de la ciudad. No es más, no es menos. En el campo está el poder, en el campo está la economía. Quizás la forma de vivir como un todo campesino, en la forma de hablar, de vestir, es un poco más ajoso, es más, un poco más no tan fino como en la ciudad, pero el nivel de vida es mejor que el del campo, ¿no? Un campesino puede contratar un abogado, un médico, un ingeniero, como ahora en las ciudades contratamos un albañil, un plomero, a ese estilo, ¿no? Entonces, yo pienso que esta clase de charlas, esta clase de formación es muy importante y salir cuadrillas al campo y formarlos, ¿no? Para esta forma de suma camaña, el vivir bien, que todavía es una teoría, ¿no? El vivir bien, yo creo que para el área rural va a costar mucho, no es imposible, va a costar mucho, pero tiene que ser eso, ¿no? Fortificar el campo a nivel cultural, a nivel económico y, por ejemplo, como en Europa, ¿no? Un campesino tiene unas 10, 15 hectáreas de tierra donde lo cultiva y no cultiva para su uso, para su provecho, o un poquito para la ciudad, para sus gastos y otro poquito para la vida. O sea que toda la vida él está trabajando solamente para su factura. Mientras en Europa, pues, sin ir lejos, más en Argentina, en Brasil, el campesino pues trabaja para ganar plata, para ahorrar en el banco, ¿no? Para comprarse quizás un carro que ya está viejo su carro y cambiar un carro normal, ¿no? Porque una movilidad no es un lujo, es una necesidad aquí en Europa, ¿no? Entonces, poner esa mentalidad a Sudamérica o a Bolivia, eso sí, en esa forma Bolivia va a ser grande porque lamentablemente se podría decir, en el área rural está la masa, ¿no? Está la gente, y por esta necesidad salen a las ciudades a buscarse la vida, los niños nacen en la ciudad, los que podían haber nacido en el campo, y a veces por la rebeldía, por esto que la derecha, por esto que el imperio ya tienen bien programado, convierten a nuestros jóvenes los adoctrinan de alguna forma con el mismo internet, con los mismos medios de comunicación, y esos son los primeros que están gritando, ¿no? Que fuera Evo, que fuera el socialismo, y sin darse cuenta que sus padres, su madre como yo, mis abuelos, o como yo también soy nacido en el campo, vienen de una pollera, venimos de una cultura milenaria, ¿no? Y eso no significa que nos quedemos ahí, sino el progreso, pero que esa juventud salga con esa mentalidad de progreso y no frenar quizás a ese instrumento que nos puede ofrecer el progreso. Y eso sería, como dice el hermano, los hermanos, es muy bueno tener esa orientación política, social, y con eso yo pienso que daríamos mucho, un aporte muy grande, pero sí, sobre todo, que tiene que ser primordial dar el apoyo al área rural, ¿no? Porque de esa parte Bolivia va a salir y va a ser grande como en los países adelantados, ¿no? Gracias, hermano Pablo Polaco, muchas gracias. Bueno, vamos a volver al Gabo, ya directamente. Bueno, tampoco hagamos apología a la inmigración, Pablo Polaco. Vos estarás bien en Europa, pero en Bolivia, que todavía los bolivianos se queden en Bolivia, por lo pronto. A ver, vamos a pasar al Gabriel. Bueno,
cerrá este convenio de lo que sería el preámbulo de la formación política y ya entramos en lo que sería el análisis coyuntural. Por ahí Cintia dijo divisionismo y medios de comunicación, vos también dijiste una nómina de ítems como los que podríamos ir tocando, pero cerralo vos, Gabriel. Bueno, creo, rescatando todo lo que han dicho los compañeros que me han precedido en esta nueva segunda intervención, sin duda tenemos que tener una lectura cabal y acorde a nuestra realidad y a nuestra necesidad social. Pero esa lectura no va a venir de la noche a la mañana por cierto dogma que nos quieran imponer, sino a partir de palpar la realidad social y saberla también interpretar y resolver los problemas sociales en base también a la propia teoría o ideología. ¿Qué es ideología? Ideología es el conjunto de ideas que están incrustadas, metidas en tu cabeza, no es nada más que eso, ¿no? ¿Qué clase de ideas están ahí? ¿Ideas procapitalistas o ideas en beneficio de tu pueblo? Y voy a cerrar esta segunda intervención con una pequeña frase que tenía y una diferenciación que hacía Pepe Mujica, ¿no? Hablaba del político y hablaba del politiquero. ¿Quiénes son los políticos y quiénes son los politiqueros? Nosotros hacemos política precisamente para transformar la realidad social de la gente más desfavorecida, ¿no? Ese es el sentido de un verdadero político. Un político puede ser abogado, arquitecto, ingeniero, albañil, chofer, carpintero, tener una profesión, un oficio, y a la vez, a la par, hacer política. ¿Por qué? Porque ve y siente las necesidades de su pueblo y hace política por eso, pero no vive de la política, porque vive de su trabajo, de su profesión o de su oficio. En cambio, el politiquero es aquel que agarra los temas políticos, pueden ser coyunturales o nacionales, no tiene generalmente profesión, oficio ni beneficio y vive de la política. Le quitas la política y el tipo no sabe qué hacer, no sabe ni cómo llevarse el pan a la boca. Esos son los politiqueros. A partir de este ciclo de formación política vamos a saber diferenciar muy bien entre el político comprometido con su pueblo y diferenciarlo muy bien del politiquero. No queremos politiqueros, queremos políticos. Y un político tiene que estar muy bien formado y muy bien comprometido con su pueblo sobre la base también de los insumos teóricos, doctrinarios diferentes que hay, ¿no? Que no se aplican como dogmas, el socialismo, el comunismo, el catarismo, el indianismo, el indigenismo. En fin, de eso es lo que se trata y de eso es lo que se tratarán las próximas charlas, sesiones de formación política. Sin más, querido Rolando, quisiera darle paso a mi compañera Cintia Guidi para que pueda hacer el balance de la coyuntura política y, bueno, ir cerrando con eso también este ciclo tan importante que lo hemos organizado desde la Secretaría de Comunicación, fundamentalmente con el aporte de la Secretaría de Formación Política de la Organización Mundialmente Unidos por la WIFALA. Bueno, Cintia, por favor, vos habías hablado de divisionismo, por favor, es un tema candente. A ver, Un favor, abrí. quisiera por favor Sí, si podían dar paso primero a los otros compañeros y yo al final. sí, tranquilamente, está Gracias. bien. Freddy, hermano, ¿querés opinar? A ver, Sí, puntualmente, Cintia, decime opinar al respecto de qué, porque en la parte, lo que es formación política, está cerrado. Se cerró, lo vamos a abrir el miércoles que viene. Ahora estaríamos en una etapa así cortita sobre análisis coyuntural. está bien, está bien. No, yo lo que quería agregar es, y lo que me hizo acordar Iván, un saludo a nuestro hermano Iván, es que, como decía Gabriel también, el MAS, el IPCP, fue formado por la CSUCB y todas las organizaciones sociales y todo eso, pero también tiene algo de lo que la izquierda nos dejó, ¿no? Una ideología. Esa es la ideología que nos dejó, que falta también, ahí el MAS complementar, y también la parte indianista o catarista o de la parte del pueblo originario. Tuvimos varias presidencias en Bolivia que eran tiradas al populismo y todo, pero no tenían la parte indigenista, indianista. Ustedes vieron y habrán visto en este golpe de Estado que tuvimos en Bolivia, que cuando se quemó la huipala, la gente empezó a reaccionar. Antes no reaccionaba, antes
quedaba ahí viendo a ver qué pasa con las elecciones y todas esas cosas. Cuando se quemó la huipala, ahí salimos todos los de pueblos originarios a decir, esto no se toca, esto sí es sagrado. Esa parte nos falta todavía reflexionar, hermanos, y bueno, con el tiempo y con lo que nos dé estas formaciones políticas, podremos interiorizarnos sobre esto. Así que bueno, Rolando, no sé, ¿qué vamos a tocar? La parte de Bueno, informaciones generales. sí, la parte de, bueno, el Gabriel, ¿está Gabriel ahí? Sí. O sea, lo que se había abierto, el abanico se había dicho, divisionismo y los medios de comunicación. Otra cosa es esa comitiva que, bueno, que da vergüenza ajena. El rol, Sí, pues, o sea, la judicialización de la política. Te puedo tocar ese tema si querés. No te escuché. Te puedo tocar ese tema. Está bien, bueno. Bueno, a ver, vamos a redondearlo. Sí. Sí. No, pero si vos me pedías la opinión de mi opinión sobre la comitiva esa que fue a Estados Unidos, de legisladores. Sí. Bueno, te escuchamos, Freddy. Sí, bueno. Estos legisladores que se unieron y están peticionando algo son los mismos legisladores que pertenecen al bloque de lo que es lo de Camacho y Mesa. Esos dos actores son realmente los que estuvieron formando o haciendo el golpe de Estado, ¿no? Camacho, que salió ahí a manifestarse, y Mesa fue el artífice de que salgamos a las calles y todo eso. Entonces, esos dos políticos tienen sus alianzas políticas y todo eso. Formaron ellos mismos un grupo de legisladores que están yendo a Estados Unidos a pedirle consejos, o están pidiéndole, vaya a saber qué cosa, porque acá se respeta el debido proceso, los derechos humanos y todas esas cosas, cosa que en el golpe de Estado no sucedió. Y lo que me hace acordar esto es a cuando ellos, cuando creemos y el partido de Mesa, que es Comunidad Ciudadana, fueron a los cuarteles a arrodillarse, a pedir que los militares tomen el gobierno, y en un claro ejemplo de un autogolpe, porque la verdad que si Arce Catacora ya había sido electo democráticamente con el voto popular, ellos lo que querían es que Arce Catacora no asuma y que los militares tomen el poder. Eso es un golpe de Estado, o están pidiendo un golpe de Estado. Lo mismo ahora también, estos legisladores están pidiendo de rodillas a Estados Unidos que intervengan y que les vengan a ayudar, porque saben que el llamado que tuvieron Comunidad Ciudadana y Camacho, creemos, no surte efecto acá, ni siquiera en la oposición al MAS. Nadie le dio ninguna importancia a su llamado para lo que sucedió en Santa Cruz. Así que esos son resabios de las personas que no tienen fuerza. Así que se fueron de nuevo de rodillas a pedir a los militares que intervengan. Rolando. Sí, parece que el compañero Rolando ha salido de la sala. Sí, a veces se le cae sí, es verdad. internet. Bueno, seguimos. ¿Quién sigue? ¿Vos? ¿Pablo? No, ahí podemos darle la palabra al compañero Iván Martínez. Iván Martínez, sí, puede ser. Iván. Iván. Sí, estoy aquí escuchando todo. Estoy aún caminando en la calle, debido a eso no tengo muy buena recepción y Bueno. Estoy escuchando todo, queridos hermanos. Bueno, ¿querés cerrar o hacer algún comentario más? Si no, pasamos al hermano Gabriel. No, hay mucho, ¿no? La hermana Cintia, ahora que se me ha aclarado, hay mucho de esa situación del divisionismo, y también hermano, tú, Freddy, tocas la situación de la
del viaje a los Estados Unidos. Se está buscando de muchas maneras de que se intervenga directa o indirectamente la soberanía del Estado plurinacional de Bolivia, Claro, porque están buscando excusas ajenas para poder intervenir, ya sea militarmente o económicamente, con lo que es el Estado plurinacional de Bolivia. En ese sentido, tenemos que unirnos, tenemos que sumarnos, pero hay algunas fracturas internas dentro del instrumento, dentro del MAS-IPCP, que está generando descontentos con autoridades nombradas, con candidatos, que estamos teniendo una falencia que la vamos a analizar, en el Congreso que se aproxima, tenemos que evaluar a profundidad y no solo echar la culpa a los dirigentes, sino echar también, la culpa es también de todos aquellos compañeros que han permitido que se den esas arbitrariedades o esas irregularidades. Iván. Tiene muy mala señal, ¿no? Sí, me parece que tiene. Sí, ingresó la Nelly Flores de Barcelona. A ver, hermana, ¿querés? Si me permiten ir cerrando, por favor, porque yo también ya me voy a retirar. Bueno, escúchame, por favor, o sea, sí, si podés hacer un resumen sobre lo que habías dicho sobre el divisionismo que se está viendo esto después de las subnacionales. Claro que sí. Lo que pasa es que después de las elecciones de 2020 y la victoria obviamente aplastante del movimiento al socialismo, estamos todos bien, o sea, todos conscientes de que queremos nuevamente hegemonía. Bueno, hermano, mil disculpas, yo creo que con eso voy a tener intervención, yo les pido mil disculpas conversatorio, si no en ese sentido me quedaba en el alojamiento y para tener buena recepción, hoy día sigo caminando para ir a visitar a algunos amigos o hermanos, ¿no? O compañeros de lucha con los que hemos estado haciendo resistencia. Voy a cortar mi intervención, muchas gracias, hermanos. Gracias, Iván, muchas gracias, hermano. Que me han podido copiar porque la señal se está cayendo. Está bien, gracias, hermano, muchas gracias. Bueno, Cintia, por favor, continúa y disculpa, estaba claro, no hay problema, entiendo. Bueno, lo que yo quiero decir es que en realidad ese supuesto divisionismo y esa ola de sensación catastrófica que está circulando en medio de los compañeros es algo, para mí, desde mi punto de vista, es algo que no es tan real, ¿no? Estamos viendo como que el reflejo de sombra de una cosa chiquita que la estamos haciendo grande, porque en realidad el pueblo boliviano, ese 55.1%, no está, por decir, por ejemplo, si hay algunas divisiones, por ejemplo, por tema de trabajos públicos, no es ese 55.1%, porque el voto duro, por ejemplo, del MAS se concentra en las áreas rurales, y mucha gente de ese 55.1% incluso ni siquiera son militantes del movimiento de socialismo. Ese 55% representa una población que recuperó la memoria, que tiene conciencia, algunos que recuperan la memoria, otros que nunca la perdieron y que saben que la derecha es pésima gobernando el país. Que la derecha solamente quiere saquear empresas, quiere llenar los bolsillos de los oligarcas de Bolivia, llenarse sus bolsillos ellos y luego conseguir su pase a ser fugitivos y obviamente asilados en Estados Unidos, ¿no? Eso lo tiene la conciencia de la gente. Yo creo que si hay un cierto divisionismo, no es real, o sea, no es que es en todo lado. Eso quisiera aclarar en primera instancia, porque si bien es cierto que hay algunas personas, por eso lo decía, hay algunas personas que muestran angurrias de poder y que se mandan como que solos, ¿no? Tienen una palabra y se atribuyen la voz de toda la gente cuando en realidad solamente están representando su propia voz. Y eso genera, obviamente, los medios de prensa que representan a la derecha van a estar a la pesca y dándole toda la cobertura a cualquier persona del MAS que quiera hablar mal
del movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque quieren sembrar esa división, quieren desestabilizar nuevamente al país, como lo hicieron en 2019. 2019 fue justamente el efecto de esa división sembrada por la misma derecha, a partir de 2016 con el 21F, después poniendo un discurso mentiroso de defensa de la Constitución, poniendo un discurso mentiroso de defensa del medio ambiente, que después se cayó todos esos discursos falsos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede actualmente, ¿no? No es que hay una división como tal, ni nada de eso. Está, por ejemplo, la derecha, ¿qué hace? Le tiene temor y terror, creo, al liderazgo que tuvo Evo Morales, porque demostró que el indígena pudo hacer la mejor gestión de gobierno que se haya visto en todos los tiempos en nuestro país. Por eso justamente duró por democracia casi 14 años. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la estrategia de la derecha, desde mi punto de vista? Que están atacando, obviamente, a Evo Morales. Lo han atacado siempre desde el punto de vista de su persona, de su vida privada. Y ahora quieren justamente sembrar esa división y generar en la gente que lamentablemente hay algunos, como decía Gabriel, realmente hay inexperiencia política, ¿no? Para no entender cuál es la realidad de lo que está pasando. Entonces quieren atacar el liderazgo de Evo Morales para poder como que enterrar ese proceso de cambio. Y por ahí están empezando. Entonces yo pienso que la gente que cae en ese discurso de decir, no, que Evo o que los antiguos, porque no hay que meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Han habido autoridades muy, muy rescatables, otras que no tanto, pero no significa eso que todo haya estado mal. No podemos tapar eso con un dedo y decir que todo lo que estuvo en los 14 años fue malo. Que hay cosas que corregir, por supuesto que las hay. Y justamente nosotros esperamos como militantes, como simpatizantes del movimiento socialismo, por una gestión buena, que en todos estos congresos que van a haber con miras a la renovación de autoridades del movimiento al socialismo, puedan tocarse esos puntos, pero sin darle paso a la derecha. Eso es lo que la gente no tiene que hacer, porque el darle paso a la derecha significó en 2019 un golpe de Estado. Entonces, eso es lo que tiene que cuidarse la población, entender bien, porque ahorita están cayendo en falsos discursos. Por ejemplo, hay un lado, o mucha gente, no digo millones, sino mucha gente, que se ha ido, por ejemplo, en la defensa de Eva Copa, por ejemplo, y piensan que Eva Copa es la traicionada, cuando en realidad Eva Copa ha mostrado en su doble discurso, en su transformación tipo Lenin Moreno. Recuerden, y los que no saben, investiguen cómo fue la transformación del discurso de Lenin Moreno cuando asumió el poder y dijo, gracias Correa por todo, y gracias a usted me debo, que no sé qué, fueron pasando los meses, y luego fue diciendo que Correa era lo peor, y traicionó al pueblo. Ecuador se vio en conflictos que causaron muertos incluso en las calles en Ecuador. Lenin Moreno se vendió a los Estados Unidos, cambió las políticas, llevó crisis económica a Ecuador, etc. Entonces, lo mismo está pasando con Eva Copa, por ejemplo, que tiene un discurso que va evolucionando en el tiempo. De lo que lloró diciendo que su corazón siempre iba a ser azul, ahora despotrica contra el MAS. Entonces, hace falta realmente criterio para poder darse cuenta de eso. Sí, te decía, Cintia, que lo paradójico es que tanto a Lenin, o sea, Moreno, y a Eva Copa, la gente lo vota. Ese es el conflicto. Exactamente, exactamente. Y por ahí justamente entraría... no están viendo las consecuencias de esa decisión, ¿no? Las consecuencias. Ahora, por ejemplo, el mismo Santos Quispe, por ejemplo, negó una alianza con la derecha, con uno de los golpistas que ha sido Iván Arias. Iván Arias, después que pasa la segunda vuelta, dice, nosotros teníamos una alianza secreta que la hemos manejado de forma discreta. ¿Por qué él dice que manejaban de forma discreta? Porque querían engañar a la población. Sabían que si la población sabía que estaban aliados con la derecha, no iban a votar por Santos Quispe. Entonces, él ya pasada las elecciones casi como que les dice, lero, lero, los engañamos, somos lo mismo, y ahora tenemos la gobernación por 5 años, ¿no? Entonces, si la gente no se da cuenta de eso, no tiene la capacidad para hacer esa lectura, porque no todo depende del gobierno, también depende de la población decide. Si bien es cierto que el gobierno tiene que actuar bajo la normativa, desde las instancias correspondientes para hacer justicia, para poner orden, etcétera, también la población tiene que tener conciencia, tiene que estar unida, tiene que estar organizada permanentemente. La victoria en las elecciones no significa que uno pueda echarse en sus laureles y decir, ahora que a partir de ahora que lo haga todo el gobierno, ¿no? Es un esfuerzo de todos, es un esfuerzo de empresarios, obreros, campesinos, profesionales, de todo el mundo para salir adelante. Si no se entiende eso,
pues, la derecha va a seguir haciendo el divide y vencerás y finalmente va a llegar otra vez un 2019 y creo que nadie quiere eso. Entonces es hora de tomar conciencia y de unir fuerzas más bien y no separarnos, ¿no? Porque tenemos que proteger eso que nos ha costado recuperar, que es la verdadera democracia, un Estado de Derecho. Gracias, Cintia. Bueno, estamos a 15 minutos de cerrar el programa. Gabo, algunas palabras, después antes vamos a repartir un poquito las opiniones, algo sobre la coyuntura así instantánea. Sí, no, más bien yo diría que estamos 15 minutos que nos hemos pasado el programa. Sí, No, pero mentira, bueno, mentira, para querido hacer Fernando. el primer programa está bien. Para hacer el primero está bien. Te estoy molestando, Podría haber te sido estoy más. molestando. Te estoy molestando, Rolando. No, realmente es enriquecedor y de esto se trata este ciclo de formación política que estamos desarrollando, de que nos encontremos entre todos y sepamos analizar conjuntamente, debatir, reflexionar, que es lo fundamental, porque de este andamiaje, si se quiere, de construcción ideológica, viene también la movilización social y viceversa. De la movilización social vienen estas reflexiones, lo que muy bien decía Cintia, lo que muy bien decía Iván, los que hemos estado pues sufriendo por este régimen de facto desde el momento que se inició en noviembre del 2019 y lo preveímos mucho antes, pues estamos también conscientes de que la formación y la movilización conjuntas y de la mano han recuperado la democracia en nuestro país y que tenemos que seguir en ese proceso constante. Lo que decía Cintia creo que es fundamental, ¿no? No dormirnos en nuestros laureles. Creemos que hemos ganado con el 55% de los votos y ahí murió la cosa y que la administre el Estado Luis Arce. No, no es así. La sociedad política con la sociedad civil tienen una sinergia permanente. Y en ese limbo estamos nosotros, la militancia, ¿no? La militancia, la gente comprometida con el denominado proceso de cambio, desde la crítica, la autocrítica en los espacios, por supuesto, donde se tienen que realizar, pero también la construcción constante de propuestas y proyectos, programas. De eso es lo que se trata, ¿no? La política, renovarse. No se trata de quedar anquilosado en el tiempo y de eso estamos nosotros, creo, reflexionando todos. Es lindo escuchar al compañero Freddy, al compañero Pablo, a la hermana que llegó, me gustaría también que brinde unas palabras, la compañera Nelly Flores, el compañero Iván, a ti Rolando, a la compañera Cintia, porque de eso se trata, ¿no? Nutrirnos todos de los saberes que cada uno de nosotros tiene para, y sabemos, y creo que todos los que estamos acá estamos en la misma senda, de pues no volver a esa vieja administración de la Bolivia colonial, de la Bolivia derechosa, de la Bolivia de Yanine Áñez, de la Bolivia racista, de la Bolivia discriminadora. No queremos volver a eso. Y para no volver a eso tenemos que mostrarle y presentarle también a la población un mejor proyecto, incluso de lo que tenemos ahora, incluso un mejor proyecto de lo que hemos tenido en 14 años, respetando por supuesto toda esa base y respetando todo lo que nos ha dejado el hermano Evo Morales, ¿no? Líder indiscutible de los pueblos, no solamente de Bolivia, sino del mundo entero y de los pueblos que luchan por su libertad a nivel global. Entonces, sin duda ellos, Rolando, yo quisiera aprovechar estos minutitos de cierre para que le demos la palabra a la hermana Nelly, que nos diga qué le pareció y creo que con eso cerraríamos, hermano, ya nos hemos extendido. Sí, Gabriel, antes cuando estamos hablando del 55%, cabe recalcar que Nelly, Freddy, el Flaco, mi persona, bolivianos inmigrantes han trabajado con la misma intensidad para que se ganara. En la Argentina, prácticamente el 98% del electorado es hacia el instrumento político. Si a eso le vamos a sumar la cantidad de remesas que llega al Estado boliviano de todos esos millones de bolivianos que están en el mundo, también hacen a la construcción de este instrumento político y estamos en igual sintonía que los que viven en Bolivia. Por supuesto, eso, no hay debate en eso. Vamos a ingresar a la gallega. Nosotros decimos que no es gallega, ella vive en Barcelona, pero habla bueno, pues vive años en España. A ver, la Nelly Flores, por favor, Nelly, un poquito para ir cerrando y sacando limpio todo esto. Qué agradables sois. Buenas noches a todos. Desde Barcelona un abrazo muy fuerte y esta bienvenida, por favor. Son las 2 de la mañana y 22 y me acabo de despertar con ustedes con una alegría. Qué gente más bonita sois todos ustedes.
Y nada, un abrazo muy fuerte y haciendo un seguimiento del análisis que estaban realizando. Yo en el proceso este del golpe de Estado, las masacres, la dictadura y luego el mensaje que se transmitía desde nuestro país como Partido Socialista, como nueva revolución, nueva incursión de la juventud dentro de la lucha social, hay algo que siempre me ha llamado la atención, que yo soy hija de campesinos, hija de gente que reconoce sus raíces, que practica las tradiciones con el tema de la Pachamama, pero también tengo mi abuela que va con el rosario agarrando y rezándole a Dios para que todo vaya bien. Pero hay una cosa que siempre he intentado recalcar en toda esta lucha con mis compañeras y compañeros, y es el de esta política que pelea nuestro líder sindicalista indígena, Evo Morales, no es solo para los indígenas. Hay una cosa que aquí yo he tenido enfrentamientos con compañeras que para nada consideran ser indígenas. Entonces yo le decía, pero es que no es una política solo de indígenas, es una política social, una política y, que incluye, que abarca a Bolivia. Y dentro de Bolivia, quienes formamos la Bolivia que yo quiero, la Bolivia que yo quiero para mis hijos, eres tú, soy yo, el vecino, la vecina, somos todos. Entonces, una de las frases que yo aquí muchas veces las discutía en las reuniones y que a veces ganaba y a veces perdía, era de Bolivia somos todas y todos. Bolivia tiene que ser una política para la gente que trabaja. Y entonces, cuando yo decía el eco de Bolivia, nosotros somos el pueblo trabajador, no el pueblo indígena solo, somos el pueblo trabajador, el pueblo que saca adelante una nación. Entonces era muy complicado pelearme con la gente que aquí para nada se identifica con ser étnico ni indígena, porque aquí yo el año pasado en carnavales, que fueron una de los eventos últimos del carnaval, en donde no llevábamos mascarilla y que todavía podíamos abrazarnos y darnos besos todos, fue una cosa muy curiosa que iba con mi familia y veíamos a todos los danzarines que bailaban de chutos, no sé, hay una palabra que nunca me acuerdo, pero estaban entre los caporales, entre las morenadas, las danzas estas que nos encanta tanto por los colores y las tradiciones que muestran. Entonces uno se acercó y me dice, nosotros estamos bailando, pero no nos consideramos del Evo. Y me lo dijo a mí porque yo estaba cogiendo unos panfletos que estaba repartiendo por la campaña de Evo Morales. Entonces estábamos denunciando entonces la dictadura y ellos decían, no hay dictadura, no hay golpe de Estado, ¿qué te crees tú? Y si tú eres muy blanca, yo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Entonces la gente aquí había una confusión muy grande en los conceptos, solamente en conceptos. Yo decía, pero bolivianos somos todos nosotros. El trabajo que se realiza con el gobierno socialista no solo le llega a mi padre y a mi madre, le llega a todos. Los caminos son de todos. Los proyectos pertenecen a todos. Entonces, había una confusión dentro de toda esta gente que yo quería que la aclaremos. Y ahora no sé cómo se está trabajando este tema dentro de la política ahora del nuevo gobierno socialista, que sigue siendo la nuestra, pero ¿cómo vamos a llegar a toda esta gente que no se cree indígena, a este 45%, ¿cuánto era el 55 menos? Bueno, a este 45%, ¿cómo podemos llegar a convencerles de que el modelo socialista también es para ellos, de que este modelo les incluye a ellos, de que nosotros no condenamos a nuestros hermanos bolivianos porque hayan apoyado a la derecha, sino porque la derecha ha hecho uso de abuso en contra de ha hecho violaciones de derechos, ha habido muertos, ha habido sangre, ha habido gente como nosotras que ha sido disparada, amedrentada, perseguida. ¿Cómo podemos llegar? ¿Qué políticas tenemos que utilizar para esta gente?
¿Cómo podemos hacer que este 45% de personas que no creen esto cambie de opinión y no para volverse con nosotros, sino para que razone, piense que todos somos bolivianos y nos merecemos una Bolivia que nos englobe a todos, sin odio? Bueno, es utopía, pero una Bolivia más, más admisible, que no excluya. ¿Cómo podríamos hacer eso? Yo a Gabriel, por ejemplo, he ido oyendo sus discursos, he ido viendo por Facebook las cosas que va publicando y me parece tan rico todo, pero digo yo, todos lo estamos viendo, todos hacemos un análisis de las cosas que nos están transmitiendo ahora. Benditas redes sociales, siempre digo yo, porque sin esto volveríamos a estar como hace en la dictadura de los 70, donde lo poco que salía era lo que se filtraba de algunas prensas o lo que ha quedado documentado. Pero no sé, compañeros, hay que seguir denunciando este tipo de cosas mediante estas redes. Yo agradezco mucho a todos ustedes que estén presentes y que tengan esa fuerza para continuar en esta verdadera lucha, que es la lucha popular, la verdadera lucha social que deberíamos de empezar a hacer conciencia dentro de las bases, dentro de los líderes sindicalistas, para que no vean solamente un objetivo que es a veces ¿cómo le llaman aquí? El beneficio personal, que el beneficio personal sea amplio, bastante y suficiente para que nosotros podamos comprender y poder luchar en beneficio del verdadero pueblo, porque nosotros somos Bolivia y como Bolivia tenemos que seguir adelantando cosas, no retrocediendo, no quitando derechos, todo lo contrario. Hagamos que nuestros niños, una de las políticas que deberíamos de pelear en todos los espacios es de que ni un solo niño vuelva a morir de hambre en el mundo, o por lo menos en Bolivia, que ni un solo niño duerma descalzo en las calles, que ni una sola mujer anciana deje de tener su hogar. Hay muchas políticas sociales que me gustaría atacar, pero la verdadera política social es, yo creo, tomar conciencia uno mismo y enterarse quién es uno mismo. Gracias, compañero Rolando. Y perdón por extenderme, Nelly. pero me habéis pillado inspirada o trasnochada. Bueno, gracias, muchas gracias, Nelly. Está la Mundialmente Unidos por la Huipala en esta sala. Bueno, hay que convencer a la Cintia también para estar todos. Gabo, bueno, despedite, hermano. El miércoles tenemos esto fue el preámbulo. Un poquito describiste de qué se va a tratar, cada cual volcó las necesidades que espera de estas charlas y bueno, que salga lo mejor. Hermano, despedite, este espacio es tuyo y nos vemos el miércoles que viene. Bueno, una vez más, agradecerte, Rolando, por la coordinación a través de la Secretaría de Comunicación. Un abrazo fraterno y valorar el sacrificio que haces por comunicar todo lo que hace la organización y pues también abrir las puertas de la misma para muchos compañeros, como por ejemplo Cintia Guidi, que nos está dando hoy un análisis muy preciso, muy valioso de lo que es la coyuntura política en Bolivia. La próxima clase, queridos compañeros, vamos a tener 14 minutos de qué es socialismo, qué significa socialismo. Y en base a esos 14 minutos vamos a hacer una reflexión conjunta entre todos de sus críticas, sus pros y sus contras, y vamos a reflexionar en torno a pues esta categoría conceptual y esta ideología como tal, ¿no? Les dejo picados, esa va a ser nuestra próxima sesión de formación política, y pues nada, agradecerte una vez más, Rolando, agradecer especialmente a Cintia Guidi y enormemente a Ecos Latinos, que tienen la enorme paciencia de aguantarnos para la transmisión de estos conversatorios tan ricos. No, Jaime disfruta todos estos padeceres que le toca. Bueno, nos despedimos. Antes, Freddy, acordate, mañana tenemos el pronunciamiento internacional en apoyo absoluto al presidente Arce Catacora. Y por qué no a Evo Morales. Van a salir los compañeros del Trópico, el MASI PCP de Europa, la Vigilia Juana Zurduy y obviamente la Mundialmente Unidos por la Huipala. Bueno, hermano, nos vemos, quedan todos invitados para mañana. Bueno, el flyer va a estar circulando por ahí.
Hasta el próximo miércoles.